Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido a tu canal La Biblia Dice. Soy tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Hoy vamos a ver el tema ¿para qué fuimos llamados? Y la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9 así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sean dadas a Dios por su palabra. Queridos hermanos y amigos, quiero comenzar con decirles que la virtud son las cualidades buenas que puede tener determinada persona. Si usted busca en el diccionario, dice cualidades buenas de una persona. Este versículo es muy hermoso y realmente el Señor nos habla a través de su palabra de 4 cosas que somos nosotros. Cuando la persona es rescatado por Cristo, cuando la persona es libertada por el Señor, cuando la persona se convierte a Cristo, nosotros pasamos a ser 4 cosas: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Si usted puede ver las personas cuando dicen este versículo o en cualquier situación, se gozan mucho en ser para Dios, porque Dios nos haya hecho estas 4 cosas que he mencionado. Y usted puede ver a la persona cuando dice yo soy pueblo de Dios, yo soy pueblo del Señor, yo soy, verdad, real sacerdocio. Y a veces nos damos golpe de pecho, ¿verdad?, con estas 4 cosas que la palabra de Dios menciona aquí en Primera de Pedro 9. Pero yo siempre, me gusta hablar también de la famosa parte B de los versículos. Y no quiero hablar hoy de las 4 cosas que somos para Dios, o que el creyente es para Dios cuando se convierte, es rescatado, es libertado. Yo quiero hablar para qué. ¿Para qué Dios nos ha hecho linaje escogido? ¿Para qué Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? La parte B del versículo dice: para que anunciéis, santo es el Señor, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo es el Señor. Y como decían antes, cuando usted ve a la gente, ¿dónde está el pueblo del Señor? Todo el mundo levantando la mano, gritando, glorificando. Aquí está el pueblo de Dios, ¿verdad? Todo el mundo se alegra de que es pueblo del Señor. Pero la Biblia dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese que te llamó de las tinieblas fue Jesucristo. Mi pregunta es: si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres cristiano, porque tú le preguntas a la gente y todo el mundo es cristiano, todo el mundo es creyente, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo sabe que es Dios, todo el mundo conoce a Dios, pero no vamos a ahondar en ese tema ahorita. Si tú te consideras un creyente, un cristiano, alguien que realmente y te gozas en estos 4 aspectos, quiero hacerte la pregunta: ¿estás tú anunciando las virtudes de Jesucristo? Porque para eso fuimos llamados.
Para eso fuimos llamados, para anunciar las virtudes de Jesucristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los que hemos aceptado a Cristo o hemos llegado a la conversión con Jesucristo, ya a una edad madura, o no en la niñez, sino ponte que en la adolescencia, después de la juventud o en una mayoría de edad, sabemos lo que dice este versículo cuando dice aquel que te llamó de las tinieblas. Y muchos se pueden identificar conmigo. Yo acepté a Cristo cuando tenía 31 años y sé de dónde el Señor me sacó, de la verdadera tiniebla a su luz admirable. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para anunciar la virtud de Jesucristo. Te pregunto, ¿estás tú tantas virtudes que tiene Jesucristo? Tantas cosas buenas que tiene, todo, no tantas. Todo lo que Cristo es bueno. Todo lo que Cristo es está lleno de virtud. Le estás hablando tú a la gente, a las personas, esas cualidades, esas virtudes de Jesucristo, Jesucristo es un Dios de amor, de perdón, que Cristo es un Dios de misericordia, un Dios consolador, un Dios que suple, un Dios que rescata. Tantas cosas que podemos decir de Jesucristo que son buenas. Es un Dios sanador, ¿verdad? Es un Dios libertador, redentor. Y si nos ponemos a hablar, infinidad de cualidades. Pero hay mucha gente que dice ser creyente y dice que es cristiano, pero se queda con las cuatro cosas que mencioné al principio. Verdaderamente, yo soy realmente el linaje escogido, qué bueno. Yo soy el real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, y nos gozamos en eso. Pero se quedan hasta ahí. No hablan de Cristo, no predican el evangelio de Cristo, no anuncian a nadie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues quiero decirte algo, ya sea en el tiempo que sea que te hayas convertido al Señor, has sido rescatado de las tinieblas. Porque cuando estamos sin Cristo, estamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los deseos de la carne. Y en esa oscuridad, sin la luz que es Cristo. Entonces es importante que nosotros podamos entender para qué fuimos llamados. De las tinieblas a la luz. Te voy a estar repitiendo siempre esto, porque es importante que lo repita. Para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Mira, hay personas que simplemente, yo soy creyente, yo fui rescatado por Cristo y ya, yo estoy bien. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen necesidad de oír de ese Cristo bueno, de ese Cristo amoroso, de ese Cristo salvador, de ese Cristo redentor? ¿Qué hay de esas personas que necesitan oír, escuchar palabra de Dios? Que necesitan saber que hay un Cristo que les ama en medio de cualquier situación, que hay un Cristo que está esperando que vengan a Él, que la gente se arrepienta, se convierta a Cristo. Hay mucha gente que no conoce de la palabra, hay mucha gente que no conoce las virtudes de Jesucristo,
Entonces, si tú y yo fuimos rescatados de las tinieblas para anunciar el Evangelio de Cristo, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué cerramos nuestra boca y no anunciamos la palabra del Señor? Mire, yo he compartido a las personas, hay personas que yo le he compartido en los buses de la palabra del Señor, en muchos lugares. ¿Has escuchado hablar de la Nueva Jerusalén? Me dicen, no, que no sé qué es eso. Y me he quedado sorprendido, digo, wow, hay personas que no han escuchado hablar de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Hay personas que le he compartido la palabra del Señor. Y usted sabe que después de la muerte va a haber vida. Dice, si usted lo dice, si eso está ahí, es increíble la necesidad que hay de anunciar la palabra del Señor, de anunciar de un Cristo de poder, de anunciar de un Cristo redentor, perdonador, salvador, de un Cristo que está esperando que la gente se convierta a Él. Mire, hay una parte en el libro de Pedro que dice que el Señor no retarda su promesa de venir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo las personas van a proceder al arrepentimiento si los que nos decimos ser cristianos, los que nos decimos ser creyentes, los que nos decimos ser linaje escogido, nación santa, rey sacerdocio y pueblo de Dios, no anunciamos las virtudes de Él? ¿No anunciamos las virtudes de ese Cristo? ¿No anunciamos las virtudes de las cualidades de Jesucristo? Entonces quiero exhortarte en este día. Quiero exhortarte. Y quiero decirte a través de la palabra del Señor que si tú fuiste rescatado de las tinieblas por Jesucristo, fuiste llamado para anunciar las virtudes de Él. En pocas palabras, para anunciar el Evangelio de Cristo. Para anunciar ese Dios de poder, de ese Dios de amor, de ese Dios perdonador. Para eso fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. No para decir yo soy todas estas cosas. Qué hermoso, qué bueno. Y no es malo que seamos todo eso. Pero no es por qué somos eso, sino para qué somos eso. ¿Para qué Dios nos ha puesto como rey sacerdocio, como pueblo de Dios? Para anunciar a ese Cristo. Para anunciar a ese Cristo vivo. A ese Cristo que se levantó de la tumba con poder. Que Dios le levantó de la tumba con poder. Para que hoy tengamos una esperanza de vida eterna. Porque ciertamente Jesucristo tuvo que padecer mucho. Y tuvo que derramar su sangre. Y tuvo que morir. Pero la victoria claramente estuvo en su resurrección, porque nada hubiera servido que Cristo hubiera padecido, derramado su sangre si hubiera quedado muerto. Cuando Cristo resucitó, ahí tuvo la victoria, ahí tuvimos la victoria, ahí tuvimos la esperanza de vida eterna. Y eso es lo que la gente tenemos que decirle, que hay un Cristo vivo, que no está muerto, un Cristo que los puede salvar. Así que en este día quiero exhortarte a que anuncies la virtud de Jesucristo. Anuncies a Jesucristo con poder y gloria. Que anuncies a ese Cristo que un día te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que así a la vez nosotros podamos anunciarle a Él, a los demás, y los que están en oscuridad puedan también ser llamados de esas tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Así que anuncia las virtudes de Jesucristo y que Dios te bendiga grande y ricamente. Y siguiendo el tema el próximo video voy a hablar de por 4 aspectos o 4 razones por las cuales las personas no anuncian la palabra del Señor o no predican el Evangelio, no evangelizan a las personas. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal. La Biblia dice, con tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Que Dios te bendiga grande y ricamente.